Él entregó su mejor mula para salvar a las hermanas apaches y desató la furia de su padre. El joven se despertó antes de que saliera el sol, como casi todos los días. El aire de la mañana era frío y silencioso, y el campo aún estaba cubierto por una ligera neblina. Vivía con su padre en una pequeña propiedad alejada del pueblo, donde la tierra era dura y la vida no daba tregua. Desde niño había aprendido que cada día comenzaba con trabajo y terminaba con cansancio. No había mucho espacio para quejarse ni para dudar. Aún así, dentro de él existía una forma distinta de ver el mundo, más atenta al dolor ajeno. Su padre ya estaba despierto, revisando los animales. Era un hombre serio, marcado por los años y por las pérdidas. Había aprendido a sobrevivir confiando solo en lo que podía tocar y controlar. Para él, los animales no eran solo compañeros de trabajo, eran la base de todo. Entre ellos, la mejor mula ocupaba un lugar especial. Era fuerte, resistente y obediente. Gracias a ella podían transportar mercancías, recorrer largas distancias y mantener el poco dinero que entraba a la casa. Ese día, el joven tenía que viajar hasta una zona lejana para llevar unos encargos. No era la primera vez que lo hacía, pero siempre sentía una mezcla de respeto y curiosidad por el camino. Le gustaba observar el paisaje, los cambios del terreno y las huellas que dejaban otras personas. Mientras preparaba la mula, pensó en lo mucho que dependían de ella. Sabía que su padre confiaba plenamente en ese animal y que perderlo sería un golpe duro. El camino avanzaba lento. El sol comenzó a subir y el calor se hizo notar. El joven avanzaba con calma, cuidando de no cansar demasiado a la mula. En un punto del trayecto, lejos de cualquier vivienda, notó algo extraño. A un costado del camino, entre unas rocas, vio movimiento. Al principio pensó que se trataba de animales salvajes, pero al acercarse distinguió figuras humanas. Eran dos muchachas jóvenes, sentadas en el suelo, visiblemente agotadas. Su ropa estaba desgastada, sus rostros sucios y sus ojos reflejaban miedo y cansancio. El joven se detuvo a cierta distancia, sin saber qué hacer. Reconoció por su apariencia que eran hermanas apaches. Sabía que la vida para ellas no era fácil y que muchas veces eran rechazadas o ignoradas por otros. Las muchachas lo miraron con desconfianza. No dijeron nada al principio. El joven levantó las manos para mostrar que no llevaba malas intenciones. Les habló con voz tranquila, preguntando si estaban bien y si necesitaban ayuda. Una de ellas respondió con dificultad. Dijo que llevaban días caminando, que se habían quedado sin alimento y que no sabían cómo seguir adelante. Su destino estaba aún lejos y el cansancio ya no les permitía avanzar. El joven sintió un nudo en el pecho. Recordó las veces que él mismo había sentido hambre y agotamiento, aunque nunca tan extremo. Miró alrededor y se dio cuenta de que aquel lugar era peligroso para permanecer. Sin agua ni transporte, las muchachas corrían un gran riesgo. Pensó en continuar su camino, como habría hecho su padre, pero algo dentro de él no se lo permitió. Les ofreció un poco de agua y el poco alimento que llevaba. Las hermanas aceptaron con gratitud. Mientras comían, le contaron que huían de una situación difícil y que necesitaban llegar a un punto seguro antes de que anocheciera. El joven escuchó en silencio, observando sus manos temblorosas y sus rostros cansados. Sabía que no bastaba con darles comida. Necesitaban una forma de avanzar. Miró a la mula, tranquila, como si no entendiera la importancia del momento. En ese instante, el joven comprendió que la única manera real de ayudarlas era ofreciéndoles el animal. La idea le golpeó con fuerza. Entregar la mejor mula no era un gesto pequeño. Era renunciar a algo que sostenía a su familia. Sabía exactamente lo que significaba y también sabía cómo reaccionaría su padre. Intentó buscar otra solución, pero no la encontró. No había pueblos cercanos, ni personas que pudieran ayudar. El tiempo avanzaba y las hermanas no tenían fuerzas para seguir a pie. El joven respiró hondo.
Pensó en su padre, en su mirada dura, en su voz firme cuando hablaba de sacrificio y responsabilidad. Pensó también en las dos muchachas, en su miedo y en su fragilidad. Finalmente tomó la decisión. Se acercó a ellas y les explicó que podían llevarse la mula para continuar su camino. Al principio no entendieron. Creyeron que bromeaba o que no hablaba en serio. Cuando comprendieron que su ofrecimiento era real, sus ojos se llenaron de emoción. Le agradecieron una y otra vez, sin saber cómo expresar lo que sentían. El joven les ayudó a acomodarse y les explicó cómo cuidar del animal. Les indicó el camino más seguro y les deseó que llegaran bien. Mientras se alejaban, sintió una mezcla de alivio y temor. Alivio por haber hecho lo que creía correcto y temor por lo que vendría después. Se quedó solo en el camino, observando cómo la figura de la mula desaparecía en la distancia. El silencio volvió a rodearlo. Sabía que el regreso a casa sería difícil. No tenía una explicación sencilla ni una forma de suavizar la verdad. Aún así, no se arrepentía. En su interior sentía que había actuado con humanidad, aunque eso tuviera un precio. Con pasos lentos emprendió el camino de regreso. El sol ya estaba alto y el cansancio comenzaba a sentirse. Cada paso lo acercaba no solo a su hogar, sino también al momento de enfrentar a su padre. Pensaba en las palabras que usaría, en cómo contar lo ocurrido sin parecer irresponsable. Sabía que no bastaría con decir que lo había hecho por bondad. Mientras avanzaba, recordó las enseñanzas de su infancia, las historias de personas que ayudaban a otros aun cuando eso implicaba sacrificio. Tal vez esas historias habían sembrado algo en el que ahora salía a la luz. Aunque no sabía cómo terminaría todo, tenía claro que aquel día había cambiado algo en su vida. Cuando la casa apareció en el horizonte, el joven se detuvo un momento. Respiró hondo y miró el camino que había recorrido. Ya no había vuelta atrás. Lo que había hecho marcaría una diferencia, no solo para las hermanas apaches, sino también para su relación con su padre. Con esa certeza, continuó avanzando, preparado para enfrentar las consecuencias de su decisión. El joven no podía dejar de pensar en lo que había hecho. Cada paso que daba rumbo a casa estaba lleno de recuerdos del momento en que ofreció la mula a las hermanas apaches. Sabía que había hecho algo importante, algo que les permitiría sobrevivir y continuar su camino. Sin embargo, también sabía que su decisión no sería fácil de aceptar para su padre. La mula no era cualquier animal, era fuerte, obediente y confiable, un pilar de la familia. Renunciar a ella significaba un riesgo enorme. Mientras caminaba, recordaba los rostros de las hermanas. Sus ojos reflejaban miedo y alivio al mismo tiempo. Le habían sonreído tímidamente, agradecidas por su gesto, y esas pequeñas sonrisas se habían quedado grabadas en su memoria. La sensación de haber hecho algo correcto le dio un calor interno que contrastaba con el frío del camino. Pero a medida que se acercaba a casa, la ansiedad empezó a crecer. Se preguntaba cómo reaccionaría su padre, qué palabras usaría y cómo podía explicar algo que parecía imposible de entender para alguien tan rígido y tradicional. El viaje de regreso era largo y pesado. El joven caminaba lentamente, pensando en todo lo que podía pasar. Cada piedra en el camino parecía un obstáculo más en su mente. Se imaginaba a su padre enfadado, con la mirada severa, reclamándole por lo que había hecho. Recordaba los regaños del pasado, cuando cometía errores menores, y sabía que esta vez la reacción sería mucho más fuerte. Sentía un peso en el pecho, pero al mismo tiempo una especie de orgullo silencioso. Había hecho lo que consideraba correcto, y eso le daba fuerza. Al llegar cerca de su hogar, el joven respiró profundo y se preparó para enfrentar la situación. El silencio en la casa le pareció extraño, como si todo supiera que algo había cambiado. Entró con cuidado, sin hacer ruido, y vio a su padre trabajando en el establo. La mula ya no estaba allí, y la ausencia del animal se notaba de inmediato. Su padre levantó la mirada y frunció el ceño al notar que algo no estaba bien. El joven caminó hacia Elí,
con voz firme pero tranquila, comenzó a contar la verdad. Explicó cómo había encontrado a las hermanas apaches, agotadas y sin recursos, y cómo no podía dejarlas en ese estado. Describió la fragilidad de las jóvenes, su miedo y su desesperación. Le contó cómo había ofrecido la mula para que pudieran continuar su camino y ponerse a salvo. Cada palabra era medida, tratando de transmitir la importancia de su acción sin minimizar el valor de lo que había dado. Su padre lo escuchaba en silencio, con la mirada fija y los brazos cruzados. No decía nada, pero cada gesto mostraba su descontento. La explicación del joven no parecía suficiente. Para él, la mula era más que un animal, era parte de su trabajo diario, de su sustento y de la seguridad de la familia. La idea de perderla por un acto de compasión le parecía incomprensible. Sin embargo, el joven mantenía la calma. Sabía que no podía retroceder, que no podía arrepentirse de algo que había salvado vidas. El padre finalmente rompió el silencio con una voz grave y firme. Preguntó por qué había tomado una decisión tan arriesgada sin consultarle. Le recordó todo lo que habían trabajado para cuidar la mula y cómo cada día dependían de ella para sus labores. El joven respondió con sinceridad, explicando que no se trataba de rebeldía ni de desprecio, sino de ayudar a quienes lo necesitaban. Su voz estaba llena de convicción, porque sabía que esa era la verdad y que no podía cambiar lo que había hecho. La conversación se prolongó por un tiempo. El padre seguía enfadado, mezclando frustración con preocupación por la familia y el futuro. El joven no se dejó intimidar. Le explicó que había pensado en otras opciones, pero que ninguna hubiera sido suficiente para garantizar la seguridad de las hermanas. La decisión no había sido impulsiva, sino pensada con cuidado, considerando las consecuencias y los riesgos. Cada palabra reflejaba su honestidad y su sentido de responsabilidad, aunque fuera diferente al de su padre. A medida que hablaban, una parte del padre comenzó a suavizarse, aunque aún estaba molesto. No era fácil aceptar la pérdida de algo tan valioso, pero no podía negar la compasión que había movido a su hijo. Recordó sus propias experiencias, cuando en momentos de dificultad había ayudado a otros sin esperar recompensa. Poco a poco, comprendió que aquel acto, aunque arriesgado, estaba lleno de humanidad. El joven sintió un alivio silencioso. No era total, porque sabía que la pérdida de la mula seguía siendo importante para la familia, pero sí era un primer paso para la comprensión. Su decisión había generado conflicto, pero también había mostrado su carácter y su capacidad de empatía. Por primera vez, su padre lo miró con algo más que enojo, vio determinación y bondad en sus ojos. Esa tarde, mientras el sol se ocultaba, ambos se sentaron frente a la casa, en silencio. El joven reflexionaba sobre lo que había hecho y las consecuencias que enfrentarían, mientras el padre pensaba en la importancia de enseñar valores y al mismo tiempo comprender la compasión. No hubo gritos, solo un entendimiento gradual de que la vida a veces exige sacrificios que van más allá del beneficio propio. El joven se dio cuenta de que su decisión había cambiado algo dentro de él. No solo había ayudado a las hermanas apaches, sino que también había puesto a prueba la relación con su padre, enseñándole una lección sobre humanidad y empatía. Sabía que los días siguientes no serían fáciles, pero también entendía que su elección había sido correcta. Esa mezcla de orgullo y miedo, de alivio y tensión, lo acompañaría durante mucho tiempo, recordándole que la bondad a veces tiene un precio alto, pero que nunca deja de ser valiosa. Mientras la noche caía y las estrellas aparecían en el cielo, el joven caminó hacia el establo vacío, observando donde alguna vez estuvo la mula. Sintió nostalgia y un pequeño dolor en el corazón, pero también una satisfacción silenciosa. Sabía que había actuado siguiendo su conciencia y que, a veces, la verdadera fuerza no está solo en los animales o en el trabajo duro, sino en la capacidad de poner la vida de otros antes que la propia comodidad. Con cada respiración, comprendió que el camino que había elegido lo había transformado. Había aprendido que la valentía no siempre es enfrentar peligros, sino tomar decisiones difíciles por los demás. La noche se llenó de tranquilidad y reflexión.
Aunque la furia de su padre aún estaba presente, el joven entendió que las acciones correctas a veces generan conflicto antes de ser comprendidas. Al terminar el día, el joven se recostó bajo el techo de su hogar, sintiendo el cansancio en el cuerpo, pero la mente despierta. Pensaba en las hermanas, en la mula y en la vida que continuaría para cada uno de ellos. Sabía que aquel sacrificio tendría consecuencias duraderas, pero también estaba seguro de que había dado un paso importante en su camino para convertirse en alguien que actúa con el corazón, incluso cuando el mundo espera que siga reglas rígidas. El joven todavía sentía el peso de su decisión mientras realizaba las tareas diarias. La casa y el establo estaban más silenciosos que de costumbre, y cada rincón le recordaba la ausencia de la mula. Cada vez que veía el lugar donde descansaba el animal, su corazón se apretaba un poco, aunque sabía que había hecho lo correcto. La preocupación por la reacción de su padre no desaparecía, de hecho, aumentaba con cada hora que pasaba. Su padre lo observaba mientras trabajaba. No decía nada, pero la tensión en sus hombros y la rigidez en su rostro eran claras señales de su enojo. Cada movimiento del joven era analizado, cada palabra parecía medida. Era un hombre que valoraba la disciplina y la obediencia, y ahora sentía que todo aquello se había puesto a prueba. El joven sabía que tendría que explicar nuevamente lo sucedido, pero quería encontrar el momento adecuado, cuando ambos pudieran hablar sin dejar que la ira dominara la conversación. Una tarde, mientras el sol estaba bajo y el aire traía un frescor agradable, el joven se acercó a su padre. Se sentaron cerca del establo, en silencio por un momento. Luego, con voz firme pero calmada, comenzó a relatar con más detalle lo que había sucedido aquel día. Contó cómo encontró a las hermanas apaches, cansadas y con miedo, y cómo no podía dejarlas solas en un lugar tan peligroso. Cada palabra estaba llena de sinceridad, no trataba de justificar sus actos, solo de explicar sus razones. Su padre escuchaba, y aunque su expresión seguía mostrando descontento, su mirada comenzaba a reflejar algo más, sorpresa y, quizás, un mínimo entendimiento. El joven continuó contando cómo las jóvenes habían reaccionado al recibir la mula. Sus ojos brillaban al recordar la mezcla de miedo, gratitud y alivio que había visto en ellas. Para el joven, ese recuerdo era poderoso, como una prueba de que lo que había hecho valía cada sacrificio. A medida que la conversación avanzaba, el joven también explicó las decisiones que había tomado antes de ofrecer la mula. Relató cómo había considerado otras opciones, cómo había pensado en dejar comida o agua, pero que ninguna alternativa habría garantizado la seguridad de las hermanas. Le contó a su padre que, aunque sabía que perder la mula sería un golpe duro, entendía que ayudar a otros a veces requiere poner en riesgo algo propio. El padre permaneció en silencio por un largo rato. Miraba al suelo, apretando los labios y respirando profundamente. No era fácil para él aceptar lo que había ocurrido. La mula era más que un animal, representaba años de trabajo, esfuerzo y sacrificio. Cada miembro de la familia había dependido de ella de alguna manera, y su pérdida significaba un cambio importante en la rutina y la seguridad de todos. Sin embargo, en el fondo, el padre comenzó a recordar situaciones en las que él mismo había ayudado a otros, aun cuando eso implicaba perder algo valioso. El joven aprovechó el silencio para mostrar que su decisión no había sido impulsiva. Habló de su respeto por el trabajo de su padre y del valor que tenía para él la mula. Explicó que entendía completamente las consecuencias y que no había tomado la decisión a la ligera. Lo hizo desde la compasión y la necesidad de ayudar, no por rebeldía ni desobediencia. Cada palabra estaba cargada de honestidad, y aunque el padre aún estaba molesto, no podía negar que había sentido la sinceridad de su hijo. Mientras hablaban, la tensión comenzó a transformarse lentamente. No desapareció de inmediato, pero el joven notó un cambio. Su padre dejó de cruzar los brazos y comenzó a mover las manos, como si estuviera tratando de procesar lo ocurrido. No había aprobación todavía, pero sí un atisbo de comprensión. Comprendió que el hijo había actuado siguiendo su corazón y que aunque el acto hubiera traído consecuencias, también había salvado vidas.
Esa noche, después de cenar en silencio, el joven salió a caminar un poco para despejar su mente. Miró el cielo estrellado y recordó a las hermanas apaches. Se preguntó si habrían llegado a salvo a su destino, si la mula los estaba llevando con firmeza, si estarían descansando finalmente. Esa preocupación no era solo curiosidad, era un reflejo de su humanidad, de la conexión que sentía con aquellos a quienes había ayudado. Al regresar a la casa, el joven encontró a su padre sentado junto a la chimenea, en silencio. No dijeron nada al principio. Era como si ambos necesitaran tiempo para ordenar los pensamientos y las emociones. Luego, sin que él lo notara del todo, el padre habló. Su voz no tenía la dureza de antes, aunque aún había firmeza. Preguntó cómo las hermanas se habían acomodado y si estaban seguras. Fue un pequeño paso, pero para el joven significaba que algo había cambiado en la manera de ver la situación. El joven explicó lo que sabía, describiendo los caminos que deberían seguir y cómo la mula les estaba ayudando. Su padre escuchó atentamente, y aunque no expresó alegría ni alivio completo, sí dejó entrever un respeto por la decisión de su hijo. Esa noche ambos aprendieron algo, que la bondad y la compasión a veces traen conflictos, pero también pueden generar entendimiento y fortalecer el carácter. Los días siguientes fueron distintos. Aunque la rutina diaria continuaba, el joven notaba la mirada diferente de su padre. Ya no era solo exigencia o enojo, había algo más, un reconocimiento silencioso de que el hijo había actuado por humanidad. La relación entre ambos comenzaba a adaptarse a esta nueva realidad. No todo era fácil, y la pérdida de la mula aún dolía, pero el joven sentía que había sembrado una semilla de respeto mutuo y comprensión. Mientras el tiempo avanzaba, la historia de aquel día quedó grabada en ambos. Cada vez que recordaban la ausencia de la mula, también recordaban la decisión valiente y compasiva que había tomado el joven. Era un acto que, aunque generó tensión y enojo al principio, también abrió una puerta a la reflexión sobre lo que realmente importa en la vida, ayudar a otros, aun cuando implique sacrificio personal. El joven entendió que sus acciones podían tener consecuencias duras, pero también enseñanzas profundas. Comprendió que ser valiente no significaba solo enfrentar peligros, sino tomar decisiones difíciles y actuar con el corazón. Por su parte, el padre comenzó a ver que la disciplina y la fuerza no son incompatibles con la compasión. Esa experiencia cambió la manera en que ambos se relacionaban, y aunque la mula no estaba de vuelta, algo más importante había sido ganado: comprensión, respeto y la certeza de que la bondad puede superar los conflictos. Con cada amanecer y cada tarea cumplida, el joven se recordaba a sí mismo que lo que había hecho no era un error, sino una muestra de humanidad. Aunque la furia inicial de su padre había sido intensa, también había enseñado a ambos que la vida no se mide solo por lo que se posee, sino por la capacidad de actuar con justicia y compasión, incluso cuando el camino es difícil. Esa lección quedaría para siempre, no solo en sus recuerdos, sino también en la forma en que vivirían sus días a partir de entonces. El joven continuó creciendo con la conciencia de que la verdadera fortaleza reside en el equilibrio entre responsabilidad y empatía. Cada acción que tomaba recordaba aquel momento decisivo en el camino, y aunque la mula se había ido, su espíritu permanecía como símbolo de sacrificio, humanidad y la capacidad de cambiar vidas con un solo gesto. La historia de aquel día no se contaba solo con palabras, sino con cada acción que el joven realizó después, demostrando que la bondad, aunque a veces incomprendida, siempre deja una huella profunda. Los días posteriores al sacrificio de la mula fueron tensos en la casa. Aunque la rutina diaria continuaba, el ambiente estaba cargado de silencios pesados y miradas medidas. El joven sentía la presión de cada movimiento, de cada palabra que decía frente a su padre. Sabía que la pérdida de la mula había dejado una marca profunda y que la furia de su padre no se había disipado, solo se estaba gestando en cada gesto y en cada respiración contenida. Una tarde, mientras el joven ayudaba a limpiar el establo, su padre se acercó. Sus pasos eran firmes y su expresión estaba rígida. No había advertencias ni preguntas, solo presencia.
El joven levantó la mirada y notó la tensión en los hombros de su padre. Sabía que la conversación que vendría no sería fácil, y su corazón comenzó a latir más rápido. Cada palabra que iba a decir tendría que ser precisa, porque cualquier error podría intensificar la ira que se percibía en el aire. El padre comenzó a hablar con voz fuerte y grave. Cada palabra parecía pesar más que la anterior. Le recordó al joven todo lo que habían trabajado para mantener a la familia y cómo la mula no era solo un animal, sino un símbolo de esfuerzo y responsabilidad. Habló de la importancia de proteger lo que tienen y cómo perder la mula por un acto de bondad podía ser visto como imprudencia. El joven lo escuchaba en silencio, consciente de que no podía interrumpir ni minimizar la magnitud de la pérdida. A medida que la conversación avanzaba, la furia del padre se volvió más evidente. Sus manos se apretaban en puños, y la voz se levantaba por momentos, llenando el establo con un eco de enojo y frustración. Le reprochó al joven que tomara decisiones importantes sin consultarle, recordándole que cada acción tiene consecuencias y que ahora la familia debía enfrentar la falta de la mula. El joven respiró hondo, tratando de mantener la calma, aunque sentía el peso de cada reproche en su espalda. El padre continuó describiendo cómo la pérdida afectaría la vida diaria. Habló de los viajes más difíciles para llevar cargas, del tiempo que ahora se perdería y del esfuerzo adicional que tendrían que hacer para compensar la ausencia del animal. Cada detalle estaba lleno de tensión, como si quisiera que el joven comprendiera completamente el impacto de su acción. El joven no negó nada, escuchaba y asentía, mostrando que entendía, pero también sabía que no podía arrepentirse. Su decisión había sido tomada con el corazón y no había vuelta atrás. La furia no era solo por la pérdida material. También estaba el orgullo y la manera en que su padre veía la autoridad en la familia. La elección del joven de ayudar a las hermanas apaches parecía desafiar no solo las reglas de la casa, sino los principios que el padre había enseñado durante años. Era un choque entre dos formas de entender la vida, la disciplina y la responsabilidad frente a la empatía y la compasión. El joven sabía que su padre no podía ver la acción desde su punto de vista, porque para él, perder la mula equivalía a poner en riesgo la seguridad de todos. Sin embargo, a pesar de la furia, el padre comenzó a revelar un hilo de preocupación y cuidado. Preguntaba si las hermanas estaban bien, si el joven había considerado todos los riesgos, si la decisión había sido segura. Aunque dichas preguntas venían en medio de reproches, mostraban que, debajo de la ira, había un sentido profundo de responsabilidad y de amor por los demás. Era la manera de su padre de procesar lo ocurrido, primero con enojo, luego con reflexión. El joven trató de explicarle que no había actuado por rebeldía, sino por humanidad. Cada palabra que pronunciaba estaba cargada de sinceridad y convicción. Contó nuevamente cómo había evaluado la situación, cómo había pensado en alternativas y cómo, al final, no encontró otra manera de ayudar que garantizara la seguridad de las hermanas. Su tono no era de confrontación, sino de claridad, mostrando que entendía la magnitud de la pérdida, pero también la necesidad de su acción. La conversación se prolongó durante horas. Ambos hablaron, discutieron y a veces se interrumpieron, pero nunca cruzaron la línea de la falta de respeto. La furia del padre se manifestaba en gestos y palabras, mientras que el joven mantenía firme su postura, tratando de mostrar que había actuado correctamente. Era un enfrentamiento emocional, donde la experiencia y la tradición chocaban con la compasión y la valentía juvenil. En los días siguientes, el padre comenzó a observar el comportamiento de su hijo más atentamente. Notó cómo se ocupaba de las tareas con responsabilidad, cómo enfrentaba cada reto con paciencia y cómo seguía mostrando respeto hacia él. A pesar de la furia inicial, empezó a reconocer la madurez y la fortaleza que su hijo había demostrado al tomar una decisión difícil. No era fácil aceptar la pérdida de la mula, pero la forma en que el joven había manejado todo comenzaba a dejar una impresión silenciosa en su mente. El joven, por su parte, también aprendió mucho de la experiencia. Comprendió que las decisiones correctas no siempre son populares y que la comprensión de los demás puede tardar en llegar.
Aprendió que enfrentar la furia de un ser querido requiere paciencia, respeto y persistencia. Cada reproche, cada mirada de desaprobación, se convirtió en una oportunidad para demostrar que su decisión estaba basada en el valor de ayudar a otros, aunque eso implicara sacrificio personal. Una tarde, mientras el padre arreglaba herramientas en el granero, el joven se acercó para hablar nuevamente. No buscaba discutir ni defenderse, solo quería compartir lo que sabía sobre las hermanas apaches y cómo la mula las estaba ayudando. Contó los caminos que habían seguido, la seguridad que habían encontrado y la esperanza que él sentía por ellas. Su relato era detallado, lleno de emoción y humanidad, y poco a poco la furia en los ojos de su padre comenzó a mezclarse con algo distinto, comprensión y reflexión. Aunque la ira no desapareció por completo, comenzó a transformarse. El padre empezó a ver que su hijo no había actuado de manera irresponsable, sino con un propósito noble. Reconoció que la vida a veces exige decisiones difíciles, donde no siempre es posible seguir las reglas al pie de la letra. Esta aceptación gradual cambió la dinámica entre ambos. La tensión seguía existiendo, pero ahora estaba acompañada de un entendimiento silencioso de que, aunque la disciplina es importante, la compasión también tiene un lugar en la vida. El joven notó este cambio y sintió un alivio que no había experimentado antes. La furia seguía presente, pero ya no era un muro infranqueable. Podían hablar, podían expresar emociones sin romper la relación que los unía. La experiencia había sido dura, pero también transformadora. Ambos comenzaron a aprender de ella, a comprender que los actos de bondad a veces generan conflicto, pero que ese conflicto puede ser superado con paciencia y comunicación. Con el tiempo, la furia del padre se convirtió en una mezcla de preocupación y respeto. Sabía que había perdido un animal valioso, pero también entendía que su hijo había actuado con humanidad. Esa lección era más profunda que la pérdida material. El padre comprendió que la verdadera fortaleza no siempre está en la disciplina y la obediencia, sino también en la capacidad de tomar decisiones difíciles por el bienestar de otros. Mientras la familia continuaba con su vida diaria, ambos aprendieron a equilibrar las emociones. La experiencia fortaleció su vínculo, mostrando que incluso en medio de la ira y la frustración, la empatía y la comprensión pueden abrir caminos nuevos. La pérdida de la mula seguía siendo un hecho tangible, pero lo intangible que ganaron, respeto, entendimiento y humanidad, comenzó a pesar mucho más en su relación. El joven entendió que enfrentarse a la furia de su padre no era solo un desafío, sino una prueba de carácter. Aprendió que la paciencia y la claridad son herramientas poderosas cuando se trata de explicar actos de compasión. Por su parte, el padre comenzó a reconocer que no todos los actos importantes se miden en términos de beneficio material, algunos se miden en vidas salvadas, en corazones tocados y en la capacidad de actuar con humanidad, incluso cuando es difícil. Esa etapa de furia y tensión dejó una marca duradera en ambos. No era un recuerdo de enojo solamente, sino una lección de vida que mostraría, en los años venideros, que la bondad y la compasión tienen un valor que supera cualquier pérdida material. La relación entre padre e hijo comenzó a transformarse, y aunque la mula ya no estaba, la experiencia había sembrado en ellos algo más importante, entendimiento, respeto y la certeza de que, a veces, el corazón guía mejor que cualquier regla o tradición. El joven seguía realizando sus tareas con diligencia, pero ahora lo hacía con la seguridad de que había actuado correctamente. El padre también trabajaba con más conciencia, recordando que la humanidad de su hijo había salvado vidas y enseñado una lección que ni la pérdida de un animal podría borrar. Entre silencios, miradas y gestos cotidianos, la familia aprendió a vivir con la lección que aquel acto había dejado. La fuerza verdadera se encuentra en la empatía, la valentía y la capacidad de sacrificar algo valioso por el bien de otros. El tiempo comenzó a pasar después del incidente con la mula. Los días se volvían rutinarios, pero cada amanecer recordaba al joven y a su padre lo ocurrido. La ausencia del animal era evidente, el establo estaba vacío, los caminos más largos y las tareas más difíciles. Sin embargo, el peso del acto de bondad seguía presente en cada pensamiento del joven.
Sabía que había hecho lo correcto, aunque su padre todavía luchara con las emociones que aquel sacrificio había generado. El joven no dejaba de pensar en las hermanas apaches. Se preguntaba si habían llegado a un lugar seguro, si la mula había soportado bien el viaje y si ahora podían descansar sin miedo. Cada día que pasaba sin noticias le daba esperanza y al mismo tiempo ansiedad. Sabía que lo que había hecho no solo les había salvado la vida, sino que también había abierto un camino de confianza y cuidado hacia alguien que necesitaba ayuda. Ese pensamiento le traía satisfacción, aunque el precio de la decisión fuera tangible y presente. Por su parte, el padre comenzó a reflexionar más profundamente sobre la acción de su hijo. Ya no solo veía la pérdida de la mula como un error, sino como un acto de valentía y compasión. Comprendió que la vida no siempre se mide por lo que se posee, sino por lo que se hace para ayudar a otros. Aunque al principio la furia había dominado su corazón, ahora empezaba a ver que esa decisión había sido guiada por valores que él mismo había querido inculcar: responsabilidad, honestidad y humanidad. El joven siguió con su trabajo diario, cuidando de los animales restantes y realizando todas las tareas necesarias. Cada acción estaba cargada de reflexión. Entendía que su decisión había traído consecuencias y estaba decidido a asumirlas con responsabilidad. Había aprendido que ayudar a otros no siempre es fácil, que requiere sacrificio y, a veces, genera conflictos con quienes más quieres. Aún así, no se arrepentía ni dudaba de su elección, porque sabía que había salvado vidas y mostrado compasión verdadera. Un día, mientras trabajaba en el campo, el padre se acercó. No había enojo en su rostro, solo una mirada seria y pensativa. Se sentaron juntos a descansar un momento bajo la sombra de un árbol. Por primera vez, el padre comenzó a hablar sobre la importancia de lo que su hijo había hecho. No se trataba de elogiar la acción en sí, sino de reconocer la intención y el valor que había demostrado. Comentó cómo, aunque habían perdido un animal valioso, la vida de las hermanas apaches había sido salvada, y eso tenía un valor incalculable. El joven escuchó atentamente, sintiendo una mezcla de alivio y respeto. Sabía que no necesitaba aprobación para sentirse bien con su decisión, pero era importante para él que su padre también entendiera el significado de lo que había hecho. Durante esa conversación, ambos compartieron ideas sobre cómo enfrentar dificultades y cómo equilibrar la disciplina con la compasión. Fue un momento de aprendizaje mutuo que marcó un antes y un después en su relación. Con el tiempo, la rutina diaria continuó, pero con un sentido distinto. Las tareas eran más difíciles sin la mula, pero cada desafío se convirtió en una oportunidad para demostrar fuerza, paciencia y creatividad. El joven descubrió maneras de hacer más con menos, de organizarse mejor y de valorar lo que tenía. Cada día reforzaba la lección de que el sacrificio por otros puede traer recompensas invisibles pero profundas: satisfacción, aprendizaje y respeto. El padre también comenzó a cambiar. Aprendió que no siempre se puede controlar todo, y que algunas decisiones, aunque arriesgadas, tienen un propósito mayor. Su relación con el joven se volvió más cercana, porque entendió que su hijo no solo actuaba con empatía, sino también con madurez y juicio. La furia inicial dio paso a un respeto silencioso y a una valoración más profunda del carácter del hijo. Un día, el joven recordó con claridad el momento en que entregó la mula. Revivió la mirada de las hermanas, sus sonrisas tímidas, el alivio que mostraban al saber que podían continuar su camino. Esa memoria no traía tristeza, sino alegría y orgullo. Se dio cuenta de que había hecho una diferencia real en la vida de alguien, y que esa experiencia había moldeado quién era y quién sería. Comprendió que los actos de bondad, aunque difíciles y arriesgados, son siempre recordados por aquellos que los reciben. El padre, por su parte, comenzó a hablar a menudo sobre la importancia de la compasión. Aunque nunca olvidaría la pérdida de la mula, aprendió a valorar la intención detrás de las acciones de su hijo. Enseñó a otros en la comunidad, de manera silenciosa, que la verdadera fuerza no siempre está en la posesión de cosas materiales, sino en la capacidad de ayudar y proteger a otros, incluso cuando eso exige sacrificio.
El joven también entendió que las decisiones difíciles pueden fortalecer el carácter y la relación entre las personas. Su vínculo con el padre se había transformado, de la tensión y la furia inicial pasó a la comprensión, el respeto y la confianza mutua. Cada día que pasaban juntos, compartiendo tareas, pensamientos y experiencias, reforzaban ese vínculo y aprendían uno del otro. La historia de la mula se convirtió en un ejemplo silencioso de cómo la empatía y la valentía pueden cambiar vidas. Con el paso del tiempo, la historia se convirtió en parte de la memoria de la familia. Cada vez que recordaban la pérdida de la mula, no lo hacían con enojo ni tristeza, sino con la certeza de que la acción había sido correcta y necesaria. La experiencia enseñó que la vida está llena de decisiones difíciles y que la verdadera sabiduría reside en equilibrar la responsabilidad con la compasión. El joven continuó creciendo, enfrentando cada reto con determinación y sensibilidad. Aprendió que ayudar a otros no siempre es fácil, pero que cada acto de bondad deja una marca profunda. Comprendió que la valentía no se mide solo en actos de fuerza o coraje físico, sino también en la capacidad de hacer lo correcto aunque implique sacrificio personal. Cada decisión, cada gesto, contribuía a forjar su carácter y a fortalecer los lazos con su padre y la comunidad. El padre, por su parte, nunca olvidó aquella lección. Aprendió que el amor y la disciplina pueden coexistir con la empatía y la compasión. Comprendió que permitir a otros actuar desde su humanidad no debilita la autoridad, sino que la enriquece. El respeto que sentía por su hijo creció, y aunque la mula ya no estaba, la relación que tenían se volvió más sólida y significativa. Con el tiempo, la familia encontró nuevas formas de adaptarse y prosperar. Cada desafío se convirtió en una oportunidad de aprendizaje y cada sacrificio dejó enseñanzas que marcaron su vida. El acto del joven no solo salvó a las hermanas apaches, sino que también fortaleció los valores de bondad, responsabilidad y valentía dentro de la familia. Finalmente, la experiencia enseñó que los actos de compasión, aunque generen conflicto, siempre dejan un impacto duradero. La vida de las hermanas fue protegida, la relación entre padre e hijo se transformó y ambos aprendieron que la verdadera riqueza de la vida no está en los bienes materiales, sino en la capacidad de actuar con empatía y corazón. La historia de la mula, la furia y la bondad se convirtió en un recuerdo que ambos llevarían para siempre, recordándoles que la humanidad y el sacrificio son más valiosos que cualquier posesión. A través de los años, el joven y su padre compartieron con otros la lección aprendida, que la fuerza verdadera está en el equilibrio entre la disciplina y la compasión, que ayudar a otros aunque sea difícil demuestra valor y que las decisiones tomadas desde el corazón siempre dejan huella. La vida siguió, con sus desafíos y triunfos, pero el acto de entregar la mula se mantuvo como un ejemplo de humanidad, responsabilidad y valentía que transformó para siempre la vida de todos los involucrados.